Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 13 de noviembre. Damos inicio a la transmisión del webinario denominado Escenario Fiscal 2026. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco su participación en este evento. Les comento que el webinario está siendo grabado para que a partir de mañana lo consulten cuantas veces consideren conveniente en el YouTube. El canal se denomina Cursos Findes sin espacio y es de muy sencilla localización. En este canal podrán localizar aproximadamente 650 webinarios, todos ellos clasificados en diferentes áreas de negocio y refieren a tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios. También se suscriban al canal, nos den like y así nos ayuden a seguir produciendo contenidos de valor para todos ustedes. Me acompaña el profesor Vicente Romero Said, especialista en el área fiscal, a quien le cedo el micrófono, no sin antes invitarles a que formulen sus preguntas, nos den sus comentarios y sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Don Vicente, buenas tardes. ¿Podemos iniciar, por favor? Con mucho gusto, don Evidio. Muy buenas noches, tardes a todos. Sean bienvenidos a Findes. Agradezco la oportunidad que me brinda Findes para comentar con ustedes este escenario fiscal 2026. Voy a compartir la presentación para que ustedes puedan ir siguiendo el tema. Muy bien. Vamos a iniciar con un resumen breve de los principales criterios de política económica que presentó el gobierno federal recientemente para el año 2026. Empezando por el crecimiento estimado por la propia Secretaría de Hacienda, que oscila entre 1.8 y 2.8. A mí en lo personal me parece pues muy optimista este escenario, atendiendo a cómo se está comportando la economía actualmente. Es evidente que esta está ralentizándose. Con independencia de esta proyección que hace la Secretaría de Hacienda, que si me permiten insistir, pues a mí me parece muy optimista, pues tenemos otra información, empezando por el Banco de México, que originalmente estimó el crecimiento en 1.4%. Sin embargo, el Banco de México ha venido rectificando y la última encuesta que publicó estima que el crecimiento será alrededor del 1% en el mejor de los casos. Citibanamex contempla o te contemplaba, porque ya también rectificó el 1.4, en tanto que de manera internacional el Fondo Monetario Internacional contempla 1.4, el Banco Mundial 1.1, que se acerca más a lo que ya dijo Banco de México, y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos el 1.1. Es importante hacer mención que el sexenio pasado, no obstante el ofrecimiento de crecer al ritmo de 4% anual, pues en todo el sexenio se creció un poquito arriba del 4%, es decir, estamos hablando de un promedio de crecimiento por año de 0.8%. Este para mí es un factor determinante porque en breve que analicemos las cifras, tanto del presupuesto de egresos como la expectativa de captación de recursos que el oficialismo llama ley de ingresos, pues estamos hablando de cifras que en realidad van a representar una problemática a la que me voy a referir en breve. El gasto público aprobado para 2026 asciende a 10 billones de pesos. Si lo contrastamos con lo proyectado para el año inmediato anterior, pues estamos hablando de un crecimiento en términos reales de casi el 6%. Cuando me refiero a términos reales, no omito señalar que lo que estamos haciendo es aplicando la inflación que tiene el periodo, ¿verdad? Porque el ejercicio pasado, pues las cifras se presentaron en el mes de noviembre de 2024.
De tal manera de que ahora, bueno, pues en términos nominales, el crecimiento del gasto público aprobado es del 8.6. Sin embargo, si le quitamos el efecto inflacionario, pues en términos reales estamos hablando del 5.9%. Ese 5.9, pues se contrasta con la expectativa de crecimiento y ahí tenemos un primer desfasamiento, ¿verdad? A mí me parece oportuno señalar que atendiendo a que estamos apreciando esta ralentización en la economía, pues a mí me llama mucho la atención que de un presupuesto de 10 billones de pesos para 2026, la inversión en infraestructura únicamente ascienda a 960.000 millones. Es decir, estamos hablando del 9%. 9% en inversión física. Eso evidentemente, pues implica que también se inhiba ese crecimiento económico. Aquí tenemos en teoría en qué se va a invertir. Y estamos hablando en primer lugar, ¿verdad?, de 537.000 millones de pesos, lo que representa el 5.3% del gasto total, destinado a proyectos que el oficialismo llama prioritarios, haciendo énfasis en el desarrollo de nuevos trenes, en energía y en otras inversiones. Sin embargo, bueno, pues esta cifra es lamentablemente muy baja. La Secretaría de Hacienda estima que la inflación va a ser del 3%. A mí me parece que esa cifra es más o menos acertada, de conformidad con lo que hemos venido apreciando en los últimos años. Por ello, la tasa de interés nominal promedio la están ubicando en el 6%. El tipo de cambio lo situaron en 18.90 y desde luego el precio promedio de la mezcla mexicana está en 54.9 dólares por barril. Esta cifra, históricamente hemos venido apreciando, que no es privativa del gobierno actual, sino de los gobiernos anteriores en manos de otros partidos. Aquí normalmente, pues la conducta es poner una cifra baja con el propósito de tener una holgura en el manejo del ejercicio del presupuesto federal. Sin embargo, como ocurrió en 2025, en el presupuesto correspondiente consideraron una cifra bastante baja de 58 dólares por barril, que luego pues enfrentamos un problema porque a nivel mundial el precio del crudo llegó a una cifra bastante por debajo de ello y eso evidentemente pues presiona el asunto presupuestario del gobierno. Les estaba yo comentando que la inversión física pues, va a representar el 9% del total, ¿no? Sin embargo, pues aquí es importante señalar dos renglones que a mí me parecen fundamentales. El primero, las pensiones. Las pensiones que va a pagar el gobierno en el próximo año ascienden entre las contributivas y las no contributivas. O sea, aquellas, las contributivas, evidentemente son las que cubren los institutos de seguridad social, como el IMSS, como el ISSSTE. Las no contributivas, evidentemente, son las llamadas pensiones del bienestar. Pero estamos hablando, estimados amigos, de 2.2 billones de pesos. Uno se cuestiona cuando uno ve que esto representa pues prácticamente más del 20% del gasto total en un país que aún presume de tener el famoso bono demográfico. No olvidemos que este bono demográfico implica que en los términos de lo que ha publicado el INEGI, la edad promedio de los 130 millones de mexicanos es de 29. Es decir, estamos hablando de un país de gente joven. No omito señalar que en el presente año se está haciendo una reconsideración, ¿verdad?, con los censos que está llevando a cabo el propio INEGI y quizás esa cifra de 29 años pudiera cambiar, pero pues no creo que sea muy determinante el cambio. De tal manera de que si seguimos pensando que somos un país de gente joven,
y vamos a pagar en 2026 2.2 billones de pesos por concepto de pensiones, cuando la estadística señala que hoy, por cada 100 trabajadores en activo, hay 6 pidiendo pensión, es decir, el 6%. Si con el 6% de la planta productiva pidiendo pensión vamos a erogar 2.2 billones, las proyecciones señalan que para el año 2050, por cada 100 trabajadores en activo, habrá 56 pidiendo pensión. La pregunta es, ¿quién va a pagar eso? El otro de los rubros que me llama mucho la atención es el pago que vamos a hacer por el servicio de la deuda, es decir, el pago de intereses que vamos a realizar por la deuda pública y asciende a 1.6 billones de pesos. De tal manera de que entre estos dos renglones particularmente fundamentales, estamos hablando de una cifra cercana a 4 billones de pesos, lo que representa aproximadamente una cifra cercana, ¿verdad?, al 40% del gasto total. Y que si lo contrastamos con la inversión en infraestructura de 960.000 millones de pesos, pues, esto empieza a generarle problemas al oficialismo. De tal manera de que, pues a mí me parece que esta situación, ¿verdad?, es la que está provocando que ahora que en un momento les comente en los principales rubros de la reforma fiscal que ya se aprobó, bueno, pues lo que vamos a notar una vez más es que, estimados amigos, se va a exacerbar la fiscalización. Aquí les muestro un resumen de los ingresos tributarios. Recordemos que los ingresos tributarios pues representan el 58% de la expectativa de captación de recursos por 10 billones de pesos. De tal manera de que los impuestos, con independencia de que en los términos de lo que señala la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, somos el país con menor proporción de recaudación respecto del PIB de las 37 naciones que integran esa organización. En ese sentido, podemos apreciar el impuesto más importante, que es el impuesto sobre la renta. Y lo llamo más importante por una simple y sencilla razón. Ustedes podrán apreciar que es el mayor en materia de recaudación. Estamos hablando del casi el 53% de los ingresos tributarios. En este sentido, la autoridad espera un crecimiento en la recaudación de este impuesto de 7.36%. Aquí la primera pregunta sería, si estamos estimando que el país va a crecer en 1%, ¿de dónde va a venir un aumento en la recaudación del impuesto más importante del 7.36? Y si me lo permiten, pues estoy empezando a concluir que va a provenir nuevamente de la fiscalización. A continuación tenemos el impuesto al valor agregado, que es el segundo en importancia en materia de recaudación, en donde se espera un crecimiento del 8.6%. Si el IVA es el impuesto al consumo por antonomasia, pues cualquiera pudiera pensar que esta expectativa de recaudación en aumento del 8.6 va a implicar un aumento en el consumo. En mi opinión, no es así. Basta que veamos cómo ha estado la estadística del consumo en lo que va del año y evidentemente está disminuyendo. Por lo tanto, pues esto me permite concluir una vez más que esa expectativa va a ser en materia de fiscalización. A este respecto voy a reservarme un comentario que va a implicar un agujero en el bolsillo de todos aquellos que hayan contratado una póliza de seguros precisamente vinculado con el impuesto al valor agregado. Sin embargo, ustedes podrán ver que prácticamente el IVA pues representa la mitad de la expectativa de recaudación del impuesto sobre la renta. Aquí lo más importante que hay que destacar es que ese impuesto, que es el más importante en recaudación, lo más lamentable es que prácticamente los asalariados de este país
que el SAT presume en 50 millones de personas, aportan prácticamente la mitad del impuesto sobre la renta. Y eso a mí, que no soy asalariado, me parece, por decirlo menos, obsceno. O sea, ¿cómo es posible que en un país de 130 millones de personas le estemos cargando prácticamente la mitad del peso del impuesto más importante a los asalariados? La pregunta es, muy bien, ¿y los otros 80 millones qué están aportando? Luego viene el IEPS, en donde, bueno, pues el imaginario colectivo ha estado escuchando noticias, ¿verdad?, de los diferentes aumentos que va a implicar este impuesto. Sin embargo, la expectativa de crecimiento en la recaudación es del 6,68, con 47,000 millones de pesos. Luego viene el ISAN, el impuesto al comercio exterior, y aquí déjenme hacer una precisión. Si ustedes ven en los impuestos al comercio exterior, esperan un crecimiento en la recaudación del 68%. ¿Esto qué significa? Pues nuevamente, si me lo permiten, significa mayor fiscalización. Y eso lo podemos corroborar, ¿verdad? Simplemente si ustedes ven el renglón de accesorios. Los accesorios no son otra cosa que multas de carácter fiscal, en donde prácticamente, ¿verdad?, el crecimiento esperado respecto del año inmediato anterior, donde se había propuesto una recaudación de 81,000 millones, ahora estamos hablando de 136,000, lo que representa un 67%. Eso se llama fiscalización. Por lo tanto, pues tenemos que estar preparados, ¿verdad?, ya sea como contribuyentes o como asesores, para enfrentar esta, política que va a tener el Servicio de Administración Tributaria, en donde evidentemente va a endurecer muchísimo, ¿verdad?, el incumplimiento. La señora Presidente ha salido a decir varias ocasiones a los medios de comunicación que no hay aumento de impuestos. Yo me pregunto si la señora no está debidamente informada o simplemente está hablando de demagogia, porque aquí les muestro los recargos. Los recargos para 2026 denotan un incremento importante. De 2018 hasta el año 2025 no había habido variación. Y entonces, fíjense ustedes, los recargos por prórroga a plazos tienen un crecimiento importante. Recordemos que aquellos contribuyentes que tienen deuda con el fisco, en los términos de lo que dispone el artículo 66 del Código Fiscal, pueden pedir autorización para pagar de manera diferida o en parcialidades. Y tenemos tres segmentos de tiempo, ¿verdad? Hasta 12, hasta 24 y hasta 36 meses. La tasa de hasta 12 meses pasó de 1,26% mensual a 1,42, lo que representa un 12,7%, en tanto que los recargos por prórroga aumentaron el 40,82. Si analizamos, ¿verdad?, esto, pues el 40,82 es un incremento muy importante, por lo que yo no entiendo por qué la señora Presidente sale a decir que no hay aumento en los impuestos. Aquí tienen ustedes la frase tal cual, ¿verdad?, que salió a decir la señora Presidente. Hay una actualización de impuestos que no habían existido. Pues que yo sepa, no hay ningún impuesto nuevo. Los que se están reformando existen desde hace muchos años, y además enfatiza que no hay aumento de impuestos. Muy bien, voy a empezar por la tasa de retención sobre los rendimientos de los ahorradores en el sistema financiero, y la tasa aumenta en un 80%. Si eso no es aumento de impuestos, yo quisiera saber de qué se trata. Y si me permiten el comentario, estimados amigos, esa retención que nos hacen en los términos de lo que dispone el artículo 54 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, correlacionado con el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación, es, a mi juicio, ilegal. Y lo es por una simple y sencilla razón. En el impuesto sobre la renta, el hecho imponible es el ingreso. Entonces la pregunta es, ¿por qué me retienes
sobre la inversión y no sobre el ingreso. Eso es ilegal y estamos aumentando la tasa en el 80%. Obviamente, habrán ustedes escuchado de los aumentos en el impuesto especial sobre producción y servicios, ¿verdad? Tabaco, bebidas azucaradas y no azucaradas, por una supuesta prevención de obesidad, ¿verdad? En donde yo creo que aquí faltó un estudio serio para decidir aumentar eso. En este orden de ideas, ¿verdad? Pues el tabaco pasa de una tasa antes de la cuota adicional de 160% a 200%. Y desde luego también se incrementa, ¿verdad? Los juegos con apuesta y se incorpora algo con lo que no estoy en desacuerdo, que se refiere, ¿verdad? A la colocación de videojuegos que tengan un impacto, ¿verdad? Claramente violento. Y entonces ahí tenemos esos importantes aumentos. Sin embargo, les comentaba yo, el sector asegurador va a tener una problemática. Y la problemática es que, con independencia de que esta disposición no venía en la iniciativa de la ley de ingresos que envió el Ejecutivo al Congreso, de última hora sacaron un artículo transitorio que dice que a partir de 2026 están impedidas las aseguradoras de acreditar el impuesto al valor agregado que les hayan trasladado aquellas personas, proveniente del pago de siniestros. Por lo tanto, hoy no podrán acreditar ese IVA y lo que eso se va a traducir es en un incremento de las primas. Entonces, en este orden de ideas, finalmente, ¿quién va a pagar esa diferencia? Y con todo respeto, somos los asegurados, aquellos que hayamos contratado algún seguro de vida, de daños, etcétera, etcétera. Y en el evento de que tengamos un siniestro o aún sin tenerlo, bueno, pues las aseguradoras, como manejan mucho el asunto de la estadística, bueno, seguramente van a proceder a un aumento de las primas. Por lo tanto, quienes vamos a pagar esta diferencia somos finalmente, como siempre, los consumidores. En materia de facultades de comprobación, es sorprendente la reforma fiscal, fundamentalmente al Código Fiscal de la Federación, porque estas nuevas facultades, lo único que están haciendo es darle muchas armas al Servicio de Administración Tributaria, fundamentalmente para molestar a contribuyentes cumplidos. En este orden de ideas, destaca, ¿verdad?, entre esas nuevas facultades, esto que ahora se ha dado en llamar de comprobantes fiscales falsos. Si me permiten, los comprobantes no son falsos. La reforma no va en ese sentido. La reforma va en el sentido de establecer que cuando la autoridad determine que un contribuyente amparó alguna operación o acto con un comprobante que implica que dicho acto no es real, pues va a considerar que los comprobantes fiscales digitales son falsos. Y en segundo lugar, eso va a dar como resultado, ¿verdad?, la cancelación del certificado de sello digital. Esto tiene dos implicaciones porque hay dos nuevos artículos que lo contemplan. Más adelante me voy a referir, ¿verdad?, a la visita domiciliaria, ¿verdad?, breve o abreviada, que va a generarse cuando el SAT presuma que algún acto u operación llevado a cabo por un contribuyente, los comprobantes que amparan ese acto son falsos. Y de eso me voy a ocupar más adelante. Sin embargo, se amplía la facultad. Antes el Código Fiscal señalaba que, entre otros documentos que va a requerir fundamentalmente
haciendo ejercicio de sus facultades de gestión o de comprobación, hablando de los estados de cuenta donde todo el mundo infería que estaba circunscrito a los estados de cuenta del sistema financiero, fundamentalmente de las instituciones de crédito. Ahora no, se amplía de tal manera el espectro que ahora se habla de estados de cuenta en general emitidos por cualquier contribuyente, no solamente aquellos que conforman el sistema financiero. En el mismo orden de ideas, no omito reiterarles que en 2020 se adicionó el Código Fiscal con el nuevo artículo 17H bis, que es el que habla de la restricción temporal del certificado de sello digital. Esta restricción temporal pues, puede implicar para aquel contribuyente que se vea en ese caso, pues que no puede facturar y consecuentemente no puede cobrar. De tal manera de que hay nuevas causales, además de las que ya tenía este artículo, para restringir temporalmente, y entre las cuales destaca una que a mi juicio, aquellos contribuyentes que tienen inversiones en inventarios no han vigilado durante muchos años. Permítanme recordarles que el artículo 76 de la Ley de Renta, concretamente hablando de personas morales, establece en su fracción 14ª la obligación de llevar un sistema de inventarios perpetuos. Aquellas personas morales que no cumplan con esta importante obligación, pues van a ser sujetas, en primerísimo lugar, de la restricción del uso de los sellos digitales, con las consecuencias que eso puede traer. El nuevo artículo 30B del Código Fiscal que se adicionó para 2026 hablaba de los servicios digitales. Estas plataformas que llegaron a México, que originalmente se contemplaban en la ley del IVA, haciendo referencia a residentes en el extranjero sin establecimiento en México, que realmente prestan un servicio de intermediación. Bueno, la iniciativa de reformas señalaba que estas plataformas deberían permitirle al fisco, ¿verdad?, el acceso directo a sus sistemas de información, lo que fue muy criticado tanto por la prensa como por algunos analistas en el sentido, pues, de que esto estaba violentando evidentemente nuestra seguridad, ¿verdad? La protección de nuestros datos personales, porque tal y como estaba redactada la disposición, pues daba la impresión de que el SAT tenía acceso indiscriminado, de tal manera de que si tú eras un suscriptor de Netflix, ¿verdad? Pues el SAT podía ver a qué banco habías referenciado el pago, tus demás datos, ¿verdad? Tu domicilio, tu teléfono, etcétera, etcétera. Finalmente lo cambiaron, salió el Servicio de Administración Tributaria a aclarar que la disposición tenía como espíritu, ¿verdad? Únicamente permitir el acceso a la autoridad con el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones. Finalmente se modificó en el Congreso y quedó prácticamente dicho acceso limitado a lo que acabo de decir. Es decir, inclusive para solamente restringirlo en el caso de revisar el cumplimiento de las obligaciones que tienen estas plataformas. Este procedimiento de revisión abreviada del que ya les había yo hablado implica que si el SAT presume que algún contribuyente le dio efectos fiscales a estos comprobantes que ahora se llaman falsos, en principio lo que va a ocurrir es que esa presunción puede implicar que le restrinjan temporalmente el uso del sello, pero automáticamente se va a generar una nueva facultad que representa el procedimiento de revisión abreviada. Es decir, el SAT, ¿verdad?, va a entrar de inmediato, una vez que determine que tiene esa presunción, a revisar al contribuyente, lo va a analizar, ¿verdad?, y le va a dar un plazo para que demuestre lo que a su derecho convenga con el objeto de desvirtuar esas presunciones. Y como consecuencia de todas estas modificaciones en las facultades de comprobación, bueno, pues se adicionan nuevas infracciones
consecuentemente nuevas sanciones y desde luego nuevos delitos. ¿Por qué? Porque hay una modificación importante a la ley aduanera, ¿verdad? En donde, pues esto es un reflejo de lo que se destapó hace algunos meses y que todo el mundo ha venido nombrando como el huachicol fiscal. En, ma- en materia de amparo, aun cuando no estamos hablando específicamente de una reforma fiscal, pues tiene implicaciones. Porque el amparo ha sido una figura jurídica creada en México que ha recibido comentarios muy favorables en todo el planeta. Sin embargo, pues en materia de la suspensión se incluyen nuevas restricciones. ¿En qué casos? En aquellos actos en los cuales la unidad de inteligencia financiera, ¿verdad?, haya bloqueado cuentas bancarias de algún particular. Y desde luego también se elimina la posibilidad de otorgar suspensiones con efectos generales cuando se trate de actos considerados de interés público. Sin embargo, en materia fiscal sí, pues es muy lamentable que se añadan supuestos en los que la suspensión únicamente podrá ser concedida de forma discrecional siempre que exista la garantía del interés fiscal. Y esto, desde luego, pues va en demérito de los derechos de todos los gobernados, ¿verdad? Y no con esto estoy tratando de decir que todos los contribuyentes son cumplidos, pero ustedes y yo sabemos que continuamente la autoridad actúa de manera arbitraria y entonces aquellos que teníamos derecho a un amparo sin restricciones en materia fiscal hoy van a estar con esta restricción. En opinión de juristas, ¿verdad? Pues esto tiene implicaciones para el país y si volvemos al crecimiento, fundamentalmente no olvidemos que a mediados del próximo año se va a revisar el TEMEC. Y entonces, en el evento de que continúe el TEMEC, pues los inversionistas extranjeros no están apreciando que haya una certeza jurídica y por lo tanto, pues esas inversiones que pudieron llegar a hacer en México posiblemente no lleguen con las consecuencias que eso puede traer en materia de empleo, en materia de crecimiento, etcétera, etcétera. Algo que llama poderosísimamente la atención, no olvidemos que un artículo constitucional claramente establece que está prohibida la aplicación retroactiva de cualquier ley. Sin embargo, aquí, a través de un artículo transitorio, el tema de la retroactividad permite que la reforma sea aplicada retroactivamente respecto de juicios en curso. Si sacamos una estadística, ¿verdad?, en el periodo de 2024, noviembre de 24 a septiembre de 25, pues se reportan 636,000 demandas de amparo. Entonces aquí el problema es que los juicios en curso sí se pueden ver afectados con esta aplicación de la retroactividad que en mi opinión pues es la verdad muy, muy desafortunada. Prácticamente se me habían concedido 20 minutos, les ofrezco una disculpa, me tomé algunos minutos de más y pues con esto estoy terminando la presentación y estaremos atentos a sus preguntas o comentarios. Usted indíqueme, don Emilio. Gracias, don Vicente. Pues ya está abierto el espacio para atender preguntas, comentarios y sugerencias. Estamos a la espera de ello. Quizá la opción más viable es abrir el chat o bien el micrófono a efecto de que nos retroalimenten con ello, ¿verdad? Recordarles entonces que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios y para el próximo jueves, jueves 20 de noviembre ya, a las 18 horas, reitero, abordaremos el tema de evaluación al desempeño. Los invitamos, inviten a su vez a sus compañeros, inviten a sus amigos. Estamos atentos a alguna comunicación que quieran tener con nosotros.
Hola, buenos Adelante, días. con toda confianza hagan sus preguntas. Sé que es difícil que yo deje lugar a dudas, pero por si acaso, con toda confianza, estimados amigos. Bien, sí, alguien tomaba el micrófono. Bueno, bien. Siendo entonces las 18 horas con 36 minutos, día 13 de noviembre, damos por culminado el desarrollo de este webinario. Don Vicente, muchas gracias. Al Más contrario, don Emilio, éxitos gracias por la ustedes. invitación. Un saludo para todos y que tengan un próximo 2026 lleno de éxitos. Que les vaya muy bien. Muchas gracias por invitarme, don Emilio. Gracias, don Vicente. Hasta luego todos. Hasta pronto.